Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches, doctora. Gracias. Creo que está dando eco, ya no, ¿no? Buenas, vamos a esperar para que a sus colegas unos 10 minutitos más para que iniciemos la actividad. 10 minutitos vamos a esperar. Sus colegas estamos con cuántos, a ver. Estamos con 33 participantes, ¿no? Vamos a dar unos 10 minutitos más, que somos casi 75, que mayormente estamos en aula, ¿ya? Vamos a dar unos 10 minutitos. ¿Ok? Gracias. Hola, doctora. Buenas noches. Estimados colegas, muy buenas noches. Ahora sí, buenas noches a todos. Creo que da una salida y me cae de igual entrar. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, buenas noches. Sí, doctora, Buenas noches. Ahora sí, vamos a iniciar. Muchas gracias. Ahora ya tenemos una cantidad interesante, son 63 estudiantes. Yo voy a hacer la llamadita de lista, ¿ya? Aguilar, José Antonio. Buenas noches, doctora, presente. Ya. Aguilar, Carola Marcela. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Alarcón, Eduardo Osvaldo. Alarcón. Aliaga Jimmy. Presente, doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Álvarez Aldair. Presente, doctorita, aquí Álvarez. Ya, buenas noches. Ancasi Gabriela. Ancasi. Gaby. Argandoña Alex. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Arrazola Ronald. Muy buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, Inge. Valderrama Luis Iber. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bautista, Felicidad. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Benquique Martín. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bonilla René. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Uy, ¿qué me se pasa? Bravo Salazar. Bravo Salazar Mabel. Presente, doctora, presente. Buenas noches. Bustillo Silvana. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Caballero Telma. Chávez Antonio. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Choclo Ramiro. Creo que él está sin micrófono, ¿no? Me dijo un día, me encontró. A ver, veré aquí, Alfredo, estimados. Después yo confirmo. Él me dijo que estaba sin micrófono en la anterior vez. De todas maneras, Choclo Ramírez. Sí. Ingeniero, si está, por favor, escriba en el chat para mí. Para confirmar. Condori Wilber. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Condori Rodríguez Héctor. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Cordero Serafín. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Cornejo Daniel. Presente. Ya. Crespo Tito Cachín. Está la doctora, buenas noches. Buenas noches. Cuenca Ronald. Ronald Cuenca. De la Vía. Buenas noches, presente, doctora. Doctor, buenas noches. Divico Alejandra. Ok. Escobar Alfredo. Presente, buenas noches, doctora, buenas noches a todos. Buenas noches, Inge. Espada Gary José. Presente, doctora. Buenas noches.
Felipe, Jorge. Hola, doctora Felipe, presente. Ok, ya. Perdón, Felipe es aquí. Farah Salvatierra Gabriel. Buenas noches, doctora. Presente. Ya. Ferrecine Vanessa. Ferrecine Buenas Vanessa. Buenas noches, Buenas doctora. noches. Presente. Buenas noches. Flores Eugenia. Buenas noches, doctorita. Presente. Buenas noches. Galindo Darío. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Guerrero Ana Claudia. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Hilary Martín. Hilary. Doctora, buenas noches. Se pasó Gutiérrez. Ay, perdón. Gutiérrez Rojas Jaime. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Doctora, un Sí. favor, Ronald Cuenca, Gallardo presente. Un momentito, Inge. Ya le voy a terminar, me avisa, porfis, ¿ya? Ya, doctorita, Ya. gracias. Para no volver, estoy bajando con la lista. Hilary Martín. Ok. Hurtado Ariel. Presente, doctora, buenas noches. Ok. Jaimes Bernabé. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Laruta Jimmy. Jimmy. Ok. Mamani Huanca Edwin. Mamani Llanos Teresa. Presente, doctora. Buenas noches. Mamani Juan Pablo. Buenas noches, presente. Buenas Alicia. noches. Mamani Gustavo. Presente, doctorita, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Mejía Fernando. Michua Efraín. Presente, doctora. Buenas noches. Montaño Alejandro. Montaño José Alejandro. Montero Gabriela. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Moreno Mayerlin. Presente, doctora. Buenas. Navarro Erika. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Navi Tania. Navi Tania. Ok. Oliveira Javier. Doctora, buenas noches. Presente. Buenas noches. Oliver Susi. Oliver. Paco Giovanna. Paco Ramos Giovanna. Pérez Cerezo John. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Pérez Cerezo Verónica. Buenas noches, doctora. Presente. Doctorita, buenas noches. Pérez Marcelo. No hay. Doctor Marcelo. Prado Jimena. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Lizzie. Puerta, Neder. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas. Quispe, Angélica. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ríos, Alexander. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Rojas, Joab. Joabi. No hay. Rojas. En sala, Richard. doctora. Richard. Ya, Richard, gracias. Rojas, Saúl. Presente, doctora. Buenas noches. Presente. Buenas noches.
Salazar. Alberto. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Salvatierra, Pedro Alfonso. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Somi Yasmine. Bueno. Suárez Vaca José Luis. Presente, doctora. Buenas, doctor. Suárez Armando. Suárez Armando. Surco Juan Carlos. Buenas noches, estimada, presente. Buenas noches. Dicen. Sutil Andrea. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Sutil Andrea. No, perdón. Tilka Lisbeth. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Ticona Gilda. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Torres Gonzalo. Buenas noches, doctorita presente. Buenas noches. Torres Alejandra. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Inge. Vargas Giovanni. Muy buenas noches, doctora presente. Ok. Gracias. Aquí. Vargas, perdón. Vázquez Guido. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Vázquez Karina. Karina. Ok. Vázquez Pedro. Buenas noches, doctora, presente. Ok. Pildoso. Iván. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches, Inge. Villacorta Sandra. Presente, doctora. Buenas noches. Doctorita, buenas noches. Bueno, finalizamos la lista, ¿no? Vamos a avanzar. Doctorita, buenas noches, disculpe. Perdón, sí, los demás. Iniciamos Disculpe, con la doctorita. A. Alarcón Eduardo Osvaldo, doctorita, por favor, disculpe. Buenas noches. Ya, buenas noches. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Creo que Ronald también estaba ahí. Cuenca, ¿no? Cuenca, Ronald. Inge Ronald. De todas maneras se manifestó. Ok, creo que no hay más nadie, ¿no? Doctora, está con problemas de audio, Ronald Cuenca, pero sí, Ya. hace rato. Sí, ajá, él anotó. De todas maneras, le voy a dar una chequeadita aquí en el chat, porque cualquier cosa me escriben en el chat, los que no tengan un buen retorno de audio. ¿Ok? Aquí estoy viendo. Bueno, vamos a iniciar con nuestra actividad. Voy a presentar aquí. Hemos quedado en la temática de regresiones, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco, vamos a finalizar algunos métodos que se utilizan, algunas técnicas, algunas estadísticas que se utilizan para lo que es los análisis, ¿no? Relacionada a la parte cuantitativa. Voy a ver si consigo proyectar. No, Doctorita, no no olvide, por favor, Ronald Cuenca presente. Ya está, Inge. No Ya, se preocupe. muchas gracias. De nada. No me da para presentar si yo tengo ese problema. No voy a conseguir, pero de todas maneras lo voy a intentar agrandar. Creo que está muy grande, ¿no? Creo que da para observar, ¿no? Todo el mundo está consiguiendo observar, ¿no? Entonces vamos Sí, a... Vamos. Si la Ok. amplía para toda la pantalla fuera mejor. Eso es lo que quiero. Aquí no me da la opción, creo, porque mi No se sala preocupe, así. de todos modos se lea. Ya, voy a intentar a ver aquí. Espero que no me... No, perdón. Buenas noches, doctora. Va a disculpar. Sí. Eso, por favor. No tenía Claro que señal. sí, Inge, no se preocupe. En casa. Ok, ingeniera. Ok, ya está. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son las regresiones. La anterior clase hemos quedado en esta parte. Voy a explicar desde el inicio porque era medio rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es una regresión? Mayormente las regresiones lineales, ¿no? O sea, la regresión es un modelo de carácter simple
en que nada más demuestra la relación entre la variable predictora, que siempre ustedes van a ver esa famosa X cuando tienen un plano cartesiano, y lo que es la variable respuesta, que es el Y, ¿no? Entonces, cuando tenemos que proyectar dentro de lo que es el eje cartesiano para ver el comportamiento de la distribución de mis datos, de mis informaciones que yo quiero analizar. Y esa relación entre las dos, tanto la variable predictora como la variable respuesta, nos va a generar una famosa línea recta, que ella es imaginaria, pero es una recta. Esa línea recta que yo estoy hablando ahorita aquí, está representada por una ecuación, ¿no? Donde Y, que le decimos aquí, y son los valores de las variables explicativas, de la respuesta, y lo que es este XY es los valores de las variables explicativas. Entonces, esta es mi respuesta y esa es la que explica. Siempre todo lo que esté después del guioncito este de aquí, desigual, va a ser lo que es explicativo. Eso me va a explicar lo que está aconteciendo con mi variable dependiente. Más conocido lo decimos, ¿no? Esta es la dependiente y estas son todas las independientes. Pero en términos de estadística, nosotros las conocemos como variables explicativas y variables respuesta. ¿Ok? Entonces, mayormente ustedes van a encontrar en la literatura de esa manera. Y las que más utilizamos nosotros, decimos variables independientes, que es todo posterior al guioncito, y todo lo que es dependiente es mayormente una variable que va a depender en función de alguna cosa. En este caso dice, ¿no? Y es igual a los betas, que estos son parámetros. Entonces, estas son constantes de regresión. El beta 0 es una constante de regresión llamado parámetro. Miren, el está de manera S, ¿no? Todos son como mayúscula. Ahorita les voy a explicar, están en forma de mayúscula, ¿no? Y aquí, estos a partir de ya muda, tiene numeración 1, mayormente se los denomina como coeficientes de regresión. Los coeficientes de regresión pueden ser dependiendo del número de variables. Por ejemplo, yo puedo aumentar aquí otra variable. Puedo aumentar la misma variable. Aquí, digamos, yo puedo decir que estoy trabajando solo con el X, puede ser diámetro. ¿Se acuerdan que en la anterior les he dicho que era volumen? Aquí nada más le pongo un beta 0. Es una segunda, un beta 2, que va a ser una segunda variable. Y aquí también puede ser 1, y aquí puede ser, pues, no importa. Este X podemos decir que es el diámetro del árbol, un ejemplo. Estoy dando de mi área, ¿no? Después ustedes pueden poner en su área de ustedes, ¿no? Perdón, estoy con el teléfono aquí. Aquí podemos decir que va a ser, digamos, el X va a ser diámetro, ¿no? Podemos escribir diámetro mismo, ¿no? Vamos a colocar diámetro, que es el beta 1, es una variable 1. Y la variable 2, que es el beta 2, que puede ser la altura, ¿no? Y aquí hay que decir, el diámetro y altura, ¿quién puede ser que va a depender del diámetro? Tal vez puedo crear aquí la variable volumen. Volumen. ¿Están viendo? Entonces yo le estoy diciendo a mi regresión, a mi modelo, les digo que el volumen depende del diámetro y de la altura. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿hace sentido? Sí hace sentido. Mientras más digamos, el árbol crece tanto en ancho y en largo. Entonces, sí, y si ustedes ven lo que es la fórmula del volumen, que es base por altura. Entonces, hace sentido la relación entre las variables. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con relaciones de variables. Como nosotros queremos tener la respuesta, ¿no? Todo va a depender del objetivo. Por eso les digo, todo va a depender del objetivo de que ustedes se planteen en su trabajo de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero trabajar? Pues si vas a tener carácter cualitativo, quiero ver cuál es la relación entre mis variables. Una afecta a la otra. Por ejemplo, si tengo menor cantidad de diámetro, voy a tener menor cantidad de volumen. Si la altura es menor y el diámetro es mayor, no sé, puedo tener árboles grandes, pero pequeños, pero con un volumen mayor. Entonces, dependiendo qué es lo que yo quiero analizar. Entonces, ustedes se tienen que colocar eso en su cabeza. Y eso nos permite hacer la regresión. La regresión nos permite tener ese análisis de correlación. ¿Cómo se comportan las variables independientes? ¿Cuánto pueden afectar a mi variable dependiente? ¿Y cuánto es la dependencia de esa variable dependiente, que en este caso es el volumen? ¿Ok? Entonces, siempre
no se olviden, eso es más, cuando ustedes vean más, quiere decir que es una regresión lineal simple, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos más. Cuando yo no tenga los masitos y directamente aparezcan hacia asteriscos, vamos a decir que ya no son modelos lineares simples, ya son modelos no lineares. Lineares porque van a estar en función de una recta. Esos ya no tienen una recta. ¿Por qué? Porque existen comportamientos irregulares que ya les voy a mostrar, o sea que nosotros no podemos describirlos, ¿no? Entonces, situaciones que no tienden a una recta. Entonces, eso es mayormente se da en la naturaleza, en casos sociales, ¿no? Entonces también se puede medir ese tipo de variables. Pero como estamos trabajando con lo que son los masitos, las variables más simplecitas, que son estas, entonces ellas tienen más. No se olviden que cuando hablamos estadística, estamos trabajando con un cierto margen de error. Siempre vamos a trabajar con error. La matemática no. La matemática es exacta. Por eso que se dice la probabilidad de poder ocurrir algún caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que este error de aquí, entonces siempre va a tener. Si no tuviera aquí, estamos hablando de una función matemática. Y si tenemos más el error, estamos hablando de una función estadística, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta qué es lo que ustedes van a analizar. Mayormente, cuando yo tengo estamos hablando de estimaciones. Y cuando yo tengo de una función matemática, estamos hablando de cálculos exactos. Entonces, por eso que aquí se dice, ¿no? Enésimo, mayormente es el enésimo error aleatorio o inobservable. O sea que yo no lo puedo. ¿Por qué lo pongo error? Por ejemplo, porque en algún momento de mi evaluación, algo se me va a escapar, voy a tener errores sistemáticos, los errores sistemáticos. Que por ejemplo, yo mido el diámetro de un árbol, estoy colocando como ejemplo mi área, ustedes todo coloquen en su área. Por ejemplo, yo mido el árbol y la medida mía va a ser diferente a la medida, digamos, de la Lisa en Jimena, que ella la misma la puede ir a medir. Entonces, en la misma, en las áreas, de diferentes áreas, a las percepciones que ustedes dicen. Yo puedo preguntarle una cosa a una persona y puedo estar escribiendo, o el profe, o yo ahorita, como ustedes están, yo estoy hablando aquí. Algunos no sé cómo lo entenderán, van a ir anotando o van a ir resumiendo en su cuaderno, ¿no? Entonces, esas situaciones, a eso me voy. Que como son diferentes personas que van a evaluar, existen errores sistemáticos, errores voluntarios, y ese es ese famoso error. En la estadística siempre va a haber eso, ¿ok? Entonces, ese es lo que es la regresión, es nada más esa relación entre la variable predictora y la variable respuesta, ¿ok? La variable dependiente y la variable independiente. Entonces, nada más esto. Entonces, son mis datitos distribuidos, pueden ser un montón de datos si ustedes quieren, y quiero ver cómo estos datos se comportan y esta línea, esta recta es imaginaria, esa función es imaginaria que se la cría, ¿no? Entonces, una línea recta que todo modelo tiene. ¿Cuál es la intención de esta línea recta? De minimizar estos errores de aquí, por ejemplo, la distancia, estamos aquí, ¿no? Este puntito 0 tiene que llegar a esta recta. Entonces, eso es lo que hacen son la regresión. Intenta de que tus datos traerlos más a la recta para que tengan mejor relación de comportamiento, dependiendo de lo que vaya pasando, ¿no? Entonces, todo va a depender. Aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Tiempo en función a qué? A las ventas de unidades. Eso está más ligado a la parte de economía, ¿no? Pues, ¿cómo el tiempo puede influir a la venta de unidades? No sé. Entonces, aquí seguramente se ha planteado, es un ejemplo, ¿no? Se ha debido plantear, digamos, ¿será que el número de ventas en una semana pueden producir un mayor Entonces, dependiendo de todo lo que queramos analizar, yo puedo utilizar regresión, ¿ya? Entonces, un ejemplo es eso. ¿Qué más? No nos olvidemos que las regresiones lineales, le hemos dicho, ¿no? Que tenemos los requisitos y los yes, ¿no? Que están dentro de nuestro plano cartesiano. Estos también son aquí yo se los he dibujado, lo voy a hacer este diámetro. Por demás, aquí vamos a colocar, ya lo dejamos ahí en el diámetro anterior, estábamos trabajando aquí, ¿no? Aquí le pusimos volumen, también le pongamos volumen entonces, perdón,
para que sigamos el ejemplo. Uf, no quiero esta conforme. Después lo saco. Ups. Estoy editando. Ya. Entonces, es la misma ecuación de ahí, sino que aquí hay una clave. Ustedes están viendo que tienen como un sombrerito arriba, como esos. Cuando ustedes ven que tiene un sombrerito es porque el parámetro ha sido estimado. Y cuando ustedes también ven minúsculo también, cuando esto es cuando es estimado y está trabajando con población. Y cuando ustedes ven que son pequeñitos, o sea, ya son minúsculos, están trabajando con muestra. Entonces tenemos que tener cuidado, digamos, si estoy trabajando con muestras, si estoy trabajando con población total y todo eso nos permite saber cómo estamos nuestros trabajos realizando. A estos los podemos denominar de la siguiente manera. Este Y es nada más la estimación del enésimo valor de Y. Y estos chiquititos nada más que es la estimación del valor de este BT0 a la constante de regresión. Esto es más estadístico, ¿no? Pero les estoy trayendo para que ustedes entiendan de cómo los programas, o sea, tienes que entenderle cuando quieras analizar tus datos y hagas la interpretación de tus resultados. Entonces yo tengo que saber qué hacen estos betitas, este beta 0 y este beta 1. Por favor, micrófono ahí. Entonces, eso es lo más importante que yo tengo que tener en cuenta si voy a trabajar con regresión, ¿no? Entonces, si yo quiero ver cuál es la relación entre dos variables y cuál es el comportamiento, dependiendo de todo, por eso le digo, todo va a depender. Entonces, seguimos ahí. Aquí tenemos otro ejemplo interesante, ¿no? Tiempo, siempre es el mismo, ¿no? Tiempo en función de los años, pero sino que aquí yo he aplicado una función de ecuación. ¿Qué significa eso, Mario? Si muy bien ese modelo es el más basiquito, existe una serie de modelos dependiendo, ya establecidos por la teoría. Ustedes ya los que son del área de ciencias exactas, ahí las ingenierías saben muy bien que existe una serie de modelos. Entonces, independientemente de mi línea imaginaria recta que yo tengo, yo puedo generar una ecuación en función de ajuste para ver qué recta yo puedo crear en función de un modelo para juntar a mi mayor datos dispersados. ¿Ustedes creen que la negra o la azul representa más? Por ejemplo, la azul es la recta imaginaria del modelo siempre. Y la negra es el modelo ajustado en función a los datos distribuidos. Entonces, nosotros vamos a tener varios ejemplos para poder analizar y van a decir qué tipo de modelo se adapta mejor a mis datos. Voy a tener que testar modelo 1, que es este, modelo 2, modelo 3, modelo 4, modelo 5, y existen varios modelos en su área. Por ejemplo, en la mía yo tengo más de 64. En un trabajo que he realizado, he testado 84 modelos, o sea, 36 en lineales y los demás eran no lineales, ¿no? Entonces, para ajustar a una función, digamos. Entonces, son ejemplitos. Esto es lo que les decía, ¿no? Entonces, tenemos este plano cartesiano, ¿no? Todo el mundo conoce el plano cartesiano. Como no toda la vida la recta sale de aquí, de este punto medio, que mayormente debería salir. Todo va a depender del comportamiento de mis datos. Por ejemplo, aquí mis datos pueden estar concentrados más por esa parte. Yo si ahorita se pudiera dibujar, los dibujaría aquí. Si tuviéramos como una pizarra, sería más fácil. Mis datos podrían estar concentrados por aquí. Entonces, mi recta tendría que salir de aquí, mire. Para aquí, imaginar. Tendría que colocarla de aquí a aquí. Entonces, aquí estamos viendo que no, una recta no siempre puede salir de este punto de aquí donde estoy marcando, todo el mundo está viendo, ¿no? Aquí el cursorcito. Entonces, no siempre va a salir aquí recto, directo, ¿no? Puede salir de cualquier otro lado dependiendo de la distribución de los datos. Por eso que los betitas pueden ser tanto de carácter negativo como positivo, ¿ok? Si está de este lado, va a ser un beta 0 negativo. Y si es de este lado, va a ser un beta positivo. Mayormente, esto ocurre en el área de ciencias sociales, ciencias más económicas. ¿Por qué? Porque, digamos, número digamos, de casos de muerte en función del COVID, del área de salud también puede ser. Entonces, cosas que me van a dar negativo los betas, ¿no?
En algunos casos, también en los bosques mayormente los betas siempre son negativos. Y algo otros no tienen, entonces ahí ustedes van a ver algunos betas negativos que es algo que hace sentido, pero mayormente en algo biológico y natural ustedes no van a ver negativos los betas 1 o 2. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes han visto alguna vez que un árbol, digamos, esté con diámetro 50 y pues, aquí pasado a 10 años se vuelva en 30? No, o sea, nunca hemos visto enflaquecer un árbol, ¿no? Entonces, es lógico, y entonces va contra lo natural. Tampoco hemos visto que un árbol decrece, ¿no? O sea, si está a 30 metros, aquí a 4 años, pues tiene que tender a aumentar, no a disminuir. Pero en otras situaciones, como en área de ciencias sociales y económicas, podemos decir, vente en función, hoy día yo compro el arroz a 3 pesos y mañana compro a 10, entonces baja y sube, entonces las líneas de tendencia van a ir en función a demandas, ¿no? Demandas de mercado, no sé, hay una serie de factores. Entonces tenemos que tener cuidado cuando estemos analizando nuestros datos. Por eso que es clave que el investigador, este señor que está aquí preocupado, tiene que saber hacer esa interpretación. Si es algo natural, biológico, y si hace sentido, entonces yo tengo que ir conforme a eso. Pero si no hace sentido, entonces tengo que tener cuidado porque los programas todos rodan. Así que ya les estoy diciendo, ojo. Bien. Y para hacer todo esto, existen métodos. Estos métodos se denominan el método de mínimos cuadrados. Ordinarios en algunos van a encontrar mínimos cuadrados, nada más dependiendo de la literatura, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? El método de mínimos de cuadrados, nada más él quiere que todos estos puntitos, miren, aquí hay un datito, aquí hay otro datito, aquí otro datito, son unos 4 datitos. Entonces, lo hemos diseñado en función de X y Y, miren, hemos hecho una recta, pero si ustedes ven, quieren unir estos puntos, van a ser todos chuecos. Entonces, esas distancias a esta recta que hemos generado, existe un valor, error 1, dicen, ¿eh? La distancia de esta recta azul hasta este punto es un error que hay que reducir. Entonces, por eso le dice mínimos cuadrados ordinarios. Miren, él anda de aquí hasta aquí y de aquí para allá. Entonces está yendo una ida y una vuelta. Entonces un método de mínimos cuadrados hace un cuadradito. Entonces por eso se lo determina como mínimos cuadrados ordinarios. O sea, lo estoy intentando de explicar para que me entiendan porque tenemos de diferentes áreas. Entonces eso es lo que hace el método de mínimos cuadrados. Intenta de reducir esa distancia de mi dato observable, de mi primer dato, de ese segundo, tercero, hacia la línea recta, para que todos tengan un comportamiento homogéneo. ¿Entiendes? Reducir y hacer que el modelo se vaya comportando, todos tiendan a un comportamiento, a una distribución normal. ¿Ok? Los de las otras áreas creo que están entendiendo también, pero cualquier cosa pues me van a preguntar. Este método de mínimos cuadrados, ¿no? Que los son estimadores por si acaso, ¿no? Que algunos lo van a encontrar como MQ, algunos les van a encontrar como MC. Son fórmulas nada más. Miren, es esto lo que hace. Aquí hablamos de derivadas, no vamos a entrar en esa parte, pero es para dejarles en claro, porque no se olviden que tenemos que hablar de los enfoques cualitativos y de los enfoques cuantitativos y cómo se aplican también, ¿no? Entonces, más allá, entonces por eso, ¿no? Entonces, estos estimadores mayormente eso lo hacen todos los computadores. Entonces, producen esos valores, miren, aquí nada más es una integral, ¿no? En función de alguna cosa y eso se calcula, ¿no? Entonces, esto no, algunos nosotros lo calculamos a mano, nos hacen hacer ahí veces los profesores cuando llevamos netamente lo que es estadística, ¿no? Pero no estadística en graduación, ¿no? Sí, daría para hacerlo, lo hacen varios, ¿no? Dependiendo de qué disciplina, pero mayormente se hace en la post, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La suma de cuadrados de los errores, que algunos, es el famoso ahí cuando hacen su ANOVA, ¿no ve? No sé si alguien de ustedes ha trabajado alguna vez con ANOVA, yo creo que sí, cuando hacemos las tesis, algunos en graduación, estamos calculando ANOVA, dicen, y comenzamos, ¿no? Para ver esas comparaciones, para reducir los mínimos, entonces aquí ese es el método, como él funciona, les estoy mostrando, y cómo es en sí su comportamiento del método.
método, ¿no? Mire cómo están, aquí tenemos los famosos beta 0, ¿sí? Aquí en proyección, cómo él se va comportando para hacer ese análisis en sí. Estos son gráficos, ¿no? Pues a eso, las revistas internacionales les encanta ver este tipo de gráficos para la aprobación de sus trabajos, digamos, cuando ustedes quieran hacer una publicación científica, pues les encanta ver este tipo de figuras, de descripciones, que ustedes me describan, ¿por qué tiene que ver este beta 0 aquí, este beta 1? ¿Qué es la reducción de los mínimos cuadrados? ¿Cómo funciona este método, no? Entonces, la intención es tener una malla e intentar crear dentro de mi distribución de todo mi conjunto de datos, ¿no? Yo sé aquí como estuviera hablando a mano, le estoy explicando, pero perdón, estoy aquí viajando, digamos. Y aquí están viendo, digamos, ese conjunto de datos. ¿Y cuál es mi punto central? Entonces, la intención es de ver, digamos, reducir los errores de todos. ¿Ok? Entonces van a ver así que se comporta el método de mínimos cuadrados. Entonces, eso es un resumen pequeño. El método de mínimos cuadrados es el que más se utiliza. Es el más simple. Existen otros, el método de máximo verosimilanza. Existen un montón de métodos que hacen la misma función. Eso se utiliza cuando las variables son múltiples, un montón. Tenemos regresiones múltiples, tenemos una serie. Entonces, cuando se va haciendo más complejo mi información, todo va a depender, por eso les digo, del objetivo que ustedes se van a plantear, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren demostrar? ¿Qué es lo que quieren resolver? Entonces, la intención es esa, ¿no? Entonces, hasta aquí, este es lo que es la regresión, ¿no? Entonces, es algo bien simple para que es el más simplecito que se utiliza, pero tenemos la regresión lineal múltiple, ¿ya? No se olviden aquí, que aquí yo puedo, aquí ya es múltiple, porque ya tiene 2, si yo le puedo aumentar aquí, densidad básica, le puedo aumentar un beta 3, aquí yo le puedo aumentar más, miren, aquí yo le puedo aumentar a este modelo otra variable, que es la densidad básica de la madera, estoy hablando de mi área, por si acaso, 3, le puedo decir beta 3 va a ser igual a densidad básica de la madera. Ustedes también aquí pueden decir, ¿no? Aquí puede ser alguno del área que quiera dar un ejemplo puede ser oferta en función a la demanda de ese, no sé, ahí le van aumentando más variables, ¿no? Educación en función, digamos, al número de madres, no sé qué, entonces pues, ustedes pueden ir aumentando sus variables, ¿no? Entonces ustedes también pueden hacer, ¿no? Entonces puede aquí el proceso, no sé qué, depende de tales variables, entonces ustedes pueden ir haciendo también eso, ¿no? Aquí yo le puedo decir densidad de la bandera, aquí le puedo decir densidad, que se abrevia, le puedo aumentar otra variable, perdón. Le puedo aumentar otra. Y el aumento de más variables, digamos que mi variable dependiente depende de varias variables, de 4, 3, entonces se llaman regresión múltiple, cuando tienen más variables. Pero como ella es simplecita, solo unita nomás, hasta aquí era, ¿no ven? Solo dejaremos unito nomás, diámetro. Entonces hasta aquí era nuestro modelito. Diámetro depende o sea, el volumen depende del diámetro, ¿no? Y si diámetro no hay volumen, por lo tanto, ¿no? Entonces, más o menos esa es la intención, ¿ok? Bueno, hasta ahí, eso sería que hemos hablado un poco ya de métodos para que podemos aplicar. Existen otros, ¿no? Les puedo mencionar un montón, ¿no? Lo que son los análisis supervisionados de máquinas, los componentes principales, esos mayormente análisis multivariadas son conocidos, ¿no? Entonces los análisis multivariadas van a trabajar con una serie de variables, un montón de variables, ¿no? Es que puedes hacer, o sea, digamos, una dependiente puede tener hasta 40, 80 variables, ¿entiendes? Que tu dependiente depende de todas esas variables, luz, temperatura, precipitación, un montón de cosas, entonces los puedes hacer. Existe también, quiero dejar en claro, que existe también programas que nos ayudan, porque no toda variable, de aquí, por ejemplo, estas variables independientes, me ayudan al modelo. Entonces existe como el StepPway, que te ayuda a ver si tu variable esa hace sentido que pertenezca, que está ayudando a tu variable dependiente. Entonces, mayores a 7. Propaganda, ¿Aló? para hacerse conocer. Por favor, micrófono. Por favor, micrófono.
Entonces, la intención, digamos, es esa, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén trabajando. Bueno, ahí sería la parte de regresión. No se olviden, hemos hablado lo que son las medidas de posición, las medidas de dispersión, lo que es lo que son la correlación y lo que es la regresión. La regresión es un poquito más fuerte para demostrar lo que realmente quiero obtener de mi investigación. La correlación, desde la correlación también ya son consideradas, ¿se acuerdan que cuando la mayor parte es docente, ¿no? Se acuerdan que una vez en la visita, los que, como ejemplo, ¿no? Los que no, pero de todas maneras voy a tocar este punto, se decía, ¿no? Los artículos tienen que tener las investigaciones, ¿no? Investigas y obvio que el resultado es un artículo, ¿no? Que tienes que publicarlo para demostrar los resultados de tu investigación y que puede ser aplicable, ¿no? Entonces se dice, ¿no? Mientras más consistente, mientras más robusto tengas ese carácter de demostrar la solución de tu problema, vas a poder aprobar en grandes revistas porque me vas a demostrar científicamente que tus datos han sido analizados de manera correcta, respetando esa idea y esa experticia del investigador. No porque el computador me lo rodó, me lo calculó, ya están también. No, hace sentido, se tienen que tener cuidado cuando estén rodando sus datos. Hace sentido, es lógico lo que estoy procesando, mi información, eso, nada más. Bueno, entonces paramos aquí lo que es regresión, ¿no? Les voy a mostrar después, mañana, les voy a traer un poquito para que tengan de lo que son análisis multivariada, que sería bien interesante. Ustedes ya han debido escuchar tanto esos análisis. Yo los estoy bien escuchando que dicen mucho, ¿no? Lo que es inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial va más allá de lo que es, digamos, de un manejo de computadores y de utilizar. La inteligencia artificial está ligada a otras cosas, pero gracias a las máquinas, decir, efectivamente, ¿no? O sea, todos esos programas en sí podemos procesar. Pues aquí yo les voy a mostrar, ya que hemos hablado de regresión, solo para que ustedes lo conozcan, y muchos ya lo deben conocer, no sé si está proyectando, ahorita lo miro. Voy a ver. Voy a dejar de proyectar aquí. Y los voy a... Ya, gracias, van a disculpar, lo corté. A ver, vamos a ver si ha abierto aquí. Está abriendo. Está cargando. Yo no he dejado de presentar, creo, ¿no? Ahora sí. Entonces, aquí les voy a presentar. Ya. Aquí les voy a presentar al famoso programa que mayormente se está utilizando para lo que son los análisis de datos. Este es el RStudios, ¿no? Es la interfaz del R que él tiene, nada más para que lo conozcan un poquito también, así como el Atlas T que existe en la parte cualitativa. Este es uno de los últimos que se está trabajando, ¿no? Entonces aquí tenemos donde nacemos todos los, digitamos la parte de lo que son, por ejemplo, miren aquí puede quitar las fórmulas, las ecuaciones, todo. Aquí tenemos la parte del ingreso, la exportación de las bases de datos en Excel, puede trabajar también puede importar datos del SIPS, del SAS, del Stata, entonces puede trabajar con una serie de datos, ¿no? Aquí me trae las informaciones, aquí mayormente si yo hago rodar, yo escribo aquí la función que necesito, es de programación por si acaso, ¿no? Y aquí le digo, hacelo, aquí digito, digamos, yo puedo decir, digamos, ¿no? Datos, puedo traer unos datos aquí, puedo calcular, digamos, ¿no? Y es igual como decimos, 4 más 5, es como también funciona como una calculadora, ¿no? Entonces le puedo poner 5 más 4, entonces vamos a ver si roda, ¿no? Pongamos más 4, un ejemplito, ay, no, está aquí. Entonces, si ustedes van, solo les estoy mostrando, ¿no? Para que ustedes lo conozcan, el famoso RStudio, que ustedes lo pueden trabajar. Yo no veo, es que ustedes lo ven aquí. A ver, vamos a ver, ya.
más 4, supuestamente debería rodar, ¿no? Entonces aquí yo le digo a él, rueda. Es que rodar. Y dice, no, parámetros, si yo me equivoco, automáticamente, miren, me va a decir que no corresponde. Aquí todo, entonces, cualquier cosa que hagas mal, el R te dice, no es igual como como el SPS directo, metes tus datos y te los roda. Aquí no. Hasta puedes hacerlo, mayormente si haces mal, pero si eres un mismo programador puede hacerlo, hasta se puede equivocar, pero el programa te lo rueda, ¿no? O sea, te va a rodar, te va a generar informaciones. Entonces, tenemos que tener, entonces, solo esas que les estoy mostrando para que lo conozcan, al famoso R. Entonces, esa es la interfaz del RStudio, ¿ok? Entonces, bueno, ya lo conocen. Y aquí ustedes pueden hacer todo, ¿no? Sus medidas de posesión, sus gráficos. Aquí tienen una serie de aplicaciones, ¿no? Para que puedan trabajar. Exportan datos, ¿no? Entonces, aquí ya lo conocen al famoso RStudio, ¿no? Que es la interfaz del R. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a trabajar lo que les traje un videíto bien interesante para que conozcamos sobre lo que son así los métodos de los diseños experimentales y no experimentales. A ver un ratito, voy a dejar de presentar, porfis, ¿me esperan? Un cachito. Dejar de presentar aquí. Voy a apagar un ratito mi micrófono para abrir y ya les presento el videito, ¿ya? Vamos a ver si funciona aquí, si consigo. Voy a tener que descargar. Dejaré presentar. Por favor, un momentito, está abriendo el video ya. Ahorita se los presento.
¿Da para ver? ¿Da para escuchar? No se escucha, doctor. No se escucha, doctora. No se escucha, doctorita. Ya un momento, es que tengo ese problema de audio yo aquí. A ver, voy a intentar si consigo. A ver, un cachito. A ver, sí. Es problema mismo de mi configuración de mi computadora. Vamos a configurar aquí. Ya, voy a intentar de nuevo. Ahí no. ¿Consiguen? No se escucha, doctora. No se escucha, doctorita. Apague ese micrófono. No se escucha el audio, doctora. No tiene audio, doctor. No, tengo, ajá, el computador es que, un momento. Es mi computador, creo, aquí mismo, que no da, tendré que entrar a otro. De todas maneras, entonces yo voy a intentar de cambiar de computador, pero antes de eso, vamos a seguir nuestra clase. Al finalcito la vamos a ver el video, voy a intentar de cambiar con otro computador aquí. Vamos a trabajar lo siguiente. Dentro de tenemos cuatro unidades para trabajar. Hoy día vamos a trabajar la unidad 4, ahorita lo comparto con ustedes. Entonces, hoy vamos a trabajar la unidad 4 y mañana la unidad 5. Y con eso nosotros vamos a finalizar lo que son los contenidos. Vamos a tener hoy día una tareita. ¿Bien? Entonces, tenemos una tareita para trabajar todos nosotros. Tengo tarea para ustedes. Aquí. Entonces hoy día vamos a trabajar lo que son los métodos. Doctora, Hola. sobre los contenidos. Doctora. ¿Sí? ¿Aló? Por Entonces, favor, sobre los contenidos, ¿podría repetirlo? Doctora, ¿puedes repetir sobre los contenidos lo que dijo la última parte? Porque se escuchaba entrecortado. Por favor, doctorita. Gracias. Claro que sí. Ya hoy día estamos finalizado lo que era la unidad 3 y estamos pasando a lo que es la unidad 4, que son métodos teóricos y cualitativos. Como ya hemos aprendido mucho con Sampieri y otros autores que ustedes nos han traído, ya tenemos una base bien grande. No sabía que también ustedes han hecho la disciplina, ¿no? Otras disciplinas que han ayudado a sumar más, han conseguido ustedes traer más conocimientos, sumar y crecer con mayores ideas. Dentro de lo que se refiere a los métodos teóricos y cualitativos, yo tengo que hablar un poco sobre lo que es la inducción y la deducción. Yo tengo que hablar un poco sobre la abstracción y la concreción. Yo tengo que hablar un poco sobre el análisis documental, sobre el método histórico-lógico, sobre el método hipotético deductivo, sobre el método de sistémico, el método casual, el método dialéctico y el método de modelación. Entonces, por eso ustedes, miren, aquí están tan bonitos ellos. Ustedes son 9, pues son varios grupitos, ¿no? Entonces, los 9 grupitos aquí, un grupo puertorriqueño, ¿no? Entonces, aquí el grupo puertorriqueño me va a hablar un poco sobre el análisis de síntesis, ¿no? Las neurochispitas me van a hablar sobre la inducción y la deducción, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cumplir conforme a nuestras unidades, ¿no? de aprendizaje, ¿no? Aquí también tenemos los sin nombre, ¿no? Van a hablar un poco sobre la abstracción y la
concreción, ¿no? Vamos a hablar los ADM, me imagino que son de administración, análisis documental. Los mismos van a hablar del método histórico-lógico. Los superpoderosos van a hablar del método hipotético deductivo. Los bárbaros van a hablar del método sistémico. Los mejores de la muestra van a hablar del método casual. Los vikingos van a hablar del método dialéctico. Los justicieros van a hablar del método de la modelación. Y con eso estaríamos teniendo nuestros grupitos para la presentación. Cada grupito, ¿no? Entonces aquí, los lineamientos, cada grupo tendrá 15 minutitos, lo que nos va a dar tranquilo para terminar hasta las 9:45. Van a exponer, si quieren, lo hacen la presentación cita en PowerPoint y tienen 5 minutitos para ustedes preguntas y respuestas con los colegas. Pero aquí yo les estoy pidiendo que utilizan, digamos, la bibliografía utilizada será un libro y 2 artículos. No se olviden de colocar, referenciar estos materiales en el PowerPoint al final como referencias, ¿no? Y citarlos, ¿no? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir al Google, como tenemos de acceso libre. Ahorita les voy a pasar una plataforma también, a ver si consigo jalar esto de aquí. No voy a conseguir, voy a tener que dejar de presentar esto. Entonces me voy a ir al Google. Les voy a pasar un link gratis de libro ahorita, ya lo tengo el acceso y van a trabajar con ese. Ahorita les paso también ese. Ok, vámonos al Zoom. Vámonos al Internet, ¿no? Entonces, okay. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como les estoy pidiendo artículos, ¿no? Entonces yo me voy al Internet, no como tal aquí, entonces estoy en mi chat. Pues voy a irme Google Académico, todo el mundo lo conoce al Google Académico, ¿no? Vámonos Google Académico, ¿no? Entramos, ahorita vamos a hacer un trabajo para que todo el mundo se haga lo mismo, ¿no? Pues entramos al Google Académico todos. Entra al Google Académico. Voy a dar a la temática de análisis, ¿no? El análisis y la síntesis. Copiar, pegar, ¿no? Más fácil. Ustedes le pueden direccionar al académico. Mire, ya automáticamente, como esos términos, esas palabras son muy conocidas, el Google Académico también lo registra y ya te sabe. Tenemos libros, tenemos eso. Otra cosa, para facilitarles a ustedes, no se olviden que nosotros cuando le ponemos citar, automáticamente me va a generar las normas que yo necesito. En este caso tengo aquí las normas APA, las normas ISO, las MLL, las BITEX, ¿no? Dependiendo con qué quieran trabajar. Como estamos trabajando con normas APA, ustedes lo pueden directamente llevar y colocarlo en el documento para facilitar, ¿ok? Entonces, no me digan que no van a tener más de aquí es un libro, ya me dice que es un libro, clarito, ¿no? Entonces, aquí ya me dice que es una revista, mira, revista de educación 1993. Mayormente podemos trabajar con libros más actuales, y yo le pongo 2022, ¿no? Entonces lo pondremos 2022 para que me salga documentos relacionados a 2022, ¿no? Entonces veamos si es un libro, si quieren le ponen libros también, que le va a salir como libro. Si quieren le ponen artículos como 2023 artículos, ¿no? Artículos en inglés, ustedes ven. Le va a salir documentación actual, mire, y ese de aquí es de la Elsevier, dependiendo, pues ustedes tienen que ver las palabras claves que lo van a poner y todo eso. En este caso no, como es análisis, no se olviden que le hemos dicho métodos cualitativos, entonces podemos poner cualitativo aquí para que nos ayude a filtrar más todavía, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa, síntesis control, entonces podemos ir construyendo. Entonces, pero como es un término muy conocido, entonces no necesita tanto. Automáticamente me sale el análisis y la síntesis. Entonces, podemos trabajar como este es un libro de 2005, entonces me da tranquilo. Mire, tienen 12 citas, ¿no? Entonces, tranquilamente da para trabajar. Mire, aquí tenemos también otro. Aquí hay algo bien interesante también, que si ustedes pueden ver el análisis y la síntesis de diferentes áreas, mire. Voy a seguir bajando aquí. Aquí tenemos para el área de, digamos, miren, una cosa, fóquense a lo que sea cualitativo, ¿ya? No, porque el análisis aquí va a dar un montón de cosas. Les voy a pasar también en lo que es el link para que ustedes puedan accesar a los libros. Un cachito para presentar aquí. Stop. Y se los voy a pasar ahorita en el grupo todo este material para que puedan acceder.
Este link que les voy a pasar es de acceso gratis. Ustedes pueden bajar libros con él, conseguido para que ustedes puedan trabajar. Y no me digan, Magda, no tenemos material. Sí tienen, o sea, para sus tesis van a poder utilizar. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Aquí está mi librería. ¿Ok? Aquí está, es una plataforma, la librería Génesis. Entonces yo se los voy a pasar. Ustedes pueden denotar aquí mayormente son de libros. Entonces lo colocan ahí y van a bajar. Gratis. Se los voy a pasar para que ustedes se acuerden de mí un día. Entonces también les voy a colocar ahorita en el grupo, ¿ya? Para todos ustedes, perdón. Perdón. Entonces se los dejo para ustedes para que puedan trabajar. Ok. Entonces todo ese material lo voy a colocar en el grupo para que ustedes puedan ir trabajando. Entonces yo les voy a dar unos 15 minutitos. O sea, vamos a tener, por ejemplo, ahorita va a ser las 19:50. En 45 minutos da para que trabajemos como equipo. Alguno del grupo puede estar leyendo algunos libros, divídanse, ustedes se organizan, ustedes pueden organizarse. Nos encontramos a las 8, más o menos a las 8:40, ¿no? No nos va a dar tiempo, pero igualito, los que no terminemos podemos presentar mañana, ¿ya? No se preocupen. Doctora, disculpe, esa instrucción que puso con la lista de los temas y los grupos, ¿lo subió a la plataforma de la...? Lo voy a poner ahorita en el grupo más facilito, porque hay veces la plataforma, yo no sé si es, no tengo acceso. Ahorita mismo lo subo aquí en el grupo para que quede más fácil. ¿Este trabajo es para hoy día entonces? Sí, ya por eso, 45 minutos vamos a tener, digamos, para leer. Como ustedes son varios, divídanse entre partes así y después discutan. Son chiquititos, digamos, 10 slides, así. No es aquella, o sea, es... porque como ya hemos avanzado mucho la parte cualitativa, solo para reforzar, porque esos son nuestros contenidos, ¿no? Entonces, reforzar más, digamos, específicamente esos métodos teóricos o más conocidos como cualitativos, ¿no? Entonces la intención es eso. Yo se los voy a, entonces se los voy a pasar ahorita. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Y hasta eso yo voy a arreglar aquí lo de mi computador. ¿Para hacer diapositiva para presentar? Sí, ajá. Yo ahorita le estoy pasando aquí la tarea 3 del grupo, para que ustedes se vean ahí todo, ahí dice las instrucciones también. ¿Ok? Ahorita les paso en el grupo y vamos a tener unos 45 minutos, creo que tranquilamente da para hacer. En 45 minutos son varias personas, ¿no? Nos dividiremos entre, ustedes creo que están bien organizados y lo van a hacer, ¿ok? Entonces se los paso aquí. Bueno. Doctora, una consultita. Claro ¿Solo que las sí. diapositivas o hay que hacer también el ensayo? No necesitan hacer ensayo, porque ya hemos trabajado con la parte cualitativa, ¿no? Entonces estamos aquí cumpliendo contenido y reforzando lo que no se ha hablado de manera general, pero específicamente lo que por ejemplo, es la inducción y deducción. ¿Qué me trae los métodos de inducción? ¿Cuándo los puedo aplicar? Si ustedes pueden traer ejemplos, por eso es libre, ustedes vean cómo lo pueden abordar la temática. Si quieren lo pueden traer más teórico o también lo pueden traer más con ejemplos, digamos, ¿no? La inducción es esto, la inducción puede aplicarse, la inducción y la deducción se puede aplicar en este tipo de investigaciones, si quieren. Ustedes vean, es libre. Entonces, es libre de cómo yo puedo, la mayoría somos docentes y podemos, digamos, desenvolver mejor nuestra presentación de nuestra temática, ¿ok? Lo voy a subir ahorita mismo para que trabajemos. ¿Ya me dan un ratito, porfis? ¿Alguna otra duda? Doctora, con las disculpas del caso, doctora. Entonces, Sí. lo que tenemos que hacer es la práctica es con relación, por ejemplo, de acuerdo a lo que leía, a nosotros nos tocaría el método de la modelación, pero con Sí, relación al método... ahorita les voy a pasar el documento para que ustedes lo bajen ya. y vean. No se preocupen, ahorita mismo lo estoy pasando. Perfecto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Ahorita mismo lo paso, ahorita un cachito de mí nada más, un segundito. Yo se los voy a pasar aquí a mí, para que todos tengan ese mismo.
Aquí está, dice tarea 3, ya se los estoy Doctora, pasando. buenas noches, ¿me escucha? Ahora sí, ya todo el mundo está con el grupo. Claro que sí, le escucho. Por favor, abran ese documento y pueden compartir. Ahí está el nombre de la Mi temática clase. y los lineamientos. Dígame. ¿Alguien estaba pidiendo la palabra? Y les voy a pasar el link de la librería. Pronto. Después, con calma nomás también ustedes van a entrar a la librería, porque como es harto, ustedes se van a emocionar, van a perder tiempo. Los que foquen, porque ahí la librería es bonito, ustedes van a ir bajando con calma. Si no, foquen con el Google nomás, y los que quieren ver la plataforma de la librería también, pero mejor es con el Google nomás, porque el tiempo es corto, ¿no? 45 minutos, trabajemos. Pero ya se les he pasado también el link de la librería, ¿ok? Doctorita, buenas noches, disculpe. Dígame. Soy el estudiante Diego Suárez. Quería pedirle, por favor, una consideración. Yo, por temas de conexión, he ingresado tarde, la verdad, al aula, ¿no? Para así puede considerarme después, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es su nombre? Ya le pondré Dinos Solares, porque después ya lo voy a cerrar. Diego Armando Suárez. A lo Su último, apellido sería Suárez. Suárez Viana Diego. Ya, Suárez. Doctora, buenas noches. Disculpe, Doctora, buenas noches. en mi mismo caso, por favor, doctora Giovanna Paco, por favor. Ya. Suárez. Diego. ¿Suárez qué era? Suárez Viana. Suárez Viana Diego. Diego Armando. Ya. Diego Armando. Ok. Gracias. Giovanna, buenas noches. Giovanna Paco más, por favor, doctora, buenas noches. Ya. ¿Qué más? Doctora. Navi Guzmán Tania. Navi Guzmán Tania, doctora. Ok. Doctora. Navi Guzmán Gracias, Tania. doctora. Sí. Doctora Ya. Choclo Nelson. Sí. Choclo. Nelson Ramiro. Ya. Gracias. Doctora Mamá Juanca Edwin, por favor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas. Se han dejado pasar, ¿no? Edwin, ¿no? Buenas noches, doctora. Bueno, Karina Vázquez, por favor. ya, un ratito, por favor. Aquí lo voy a poner ¿cómo me dijo? Mamani. Edwin, ¿no? ¿Cómo es Mamani, no? Sí. Cachito. Mamani, Juanca, Edwin. Ok, ¿quién más? Karina Vázquez, doctora, por favor. Gracias. Vázquez. Karina. Ah, ok. Karina. Y entonces, por favor, pueden trabajar. Yo los dejo a ustedes y nos encontramos para debatir después, o sea, para presentar y hacer ese debate entre los trabajos. ¿Ok? Los dejo. Cualquier duda me hablan.